la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Ana Carla Carrizo. Gracias, señor presidente. Brevemente se ha dicho mucho, así que voy a tratar de decir algunas cosas que todavía no se han dicho aquí. Bueno, claro que celebramos este acuerdo, pero hay algo que tenemos que reflexionar. Cuando a este acuerdo le damos un componente épico o le damos una historicidad excepcional, la verdad que estamos representando mal, porque la normalidad en las democracias que funcionan bien es competir y acordar. No está la estrategia del conflicto, la democracia no es un campo de batalla. Entonces a mí me preocupa no solamente que vivamos los acuerdos de rutina en cualquier democracia que funcione bien como una situación de excepción, sino que creamos que solamente se hacen en emergencia. Entonces, claro que las democracias son débiles y hay un ciclo de debilidad en las democracias. Ahora, son débiles porque la política profesional la debilita. Entonces, en democracia, la estrategia no es el conflicto. La estrategia es competir. Miren, en todas las democracias del mundo, el 80% del tiempo se acuerda, se negocia, se gestiona, se lidera, se comparte, se controla, pero no se descalifica. En Argentina es al revés, el 80% del tiempo fagocitamos el conflicto desde la propia dirigencia política, gobierno de oposición, y el 20% negociamos y parece una excepción. No está bien, está mal. Voy a mencionar 3 grandes acuerdos políticos que son un hito en la democratización del país. ¿Qué hubiese sido de este país si Irigoyen no hubiese pactado con Roque Sáenz Peña el voto obligatorio, universal, el padrón permanente? ¿Qué hubiese sido de la política argentina si Balbín no hubiese pactado con Perón la hora del pueblo? Y si ese acuerdo hubiese funcionado, nos hubiésemos ahorrado una tragedia colectiva. Lo fagocitaron las minorías intensas. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido el Pacto de Olivos? Menem Alfonsín creó una institucionalidad que todavía nosotros no somos capaces de honrar, discutiendo el Ministerio Público, 3 presidencias sin ponernos de acuerdo, para ver quién controla. Antes primero los jueces, ahora los fiscales. Está mal. Miren, sin esos acuerdos, la política es acordar la política democrática. Se compite, no se descalifica y luego se acuerda. ¿Para qué competimos? Para saber con qué poder negociamos los votos y para saber con qué contenidos, qué defendemos, qué nos diferencia. Entonces, celebro los pocos acuerdos que podamos darnos, pero claramente no hay un componente épico, porque si lo vemos como una excepción es porque sobra conflicto y falta responsabilidad política. Con respecto a este acuerdo que hemos logrado, y entonces, ¿es óptimo? No, es subóptimo. Hubiese sido óptimo si hubiésemos puesto todo lo que tendríamos que poner. Entonces, ¿mejor un acuerdo que un conflicto en un derecho básico como el derecho electoral de los argentinos? Por supuesto que sí. Claro que sí. Hubiese sido óptimo si hubiésemos tenido una política de anticipación y no de sospecha ni descalificación mutua. Miren, yo quiero agradecerle especialmente al ministro del Interior, Guado de Pedro, porque destacó un proyecto que presentamos en noviembre, diciembre del 2020, con un grupo de diputados, pero además acompañado por el trabajo de muchísimos politólogos de las 44 carreras de ciencia política del país que escrutan las PASO en este ciclo de 11 años. Celebro que hayamos podido sostener ese derecho, pero la verdad que lamento que los negociadores de mi interbloque no hayan puesto en escena, como lo puso el ministro del Interior, que ese proyecto era una herramienta de negociación, algo que nos olvidamos. Bajar los costos de la política, porque las PASO son un derecho y son un derecho poderosísimo para la ciudadanía. Cuando queremos suspender las PASO es porque somos conservadores en Argentina. Cualquier oficialismo nacional, provincial o municipal que se opone a las PASO porque no quiere entregar la llave del control político a la ciudadanía, porque si nos quedamos con las internas partidarias sin PASO, les cuento que las PASO son el mejor modo, más transparente. No hemos regulado los conflictos, no hemos regulado los delitos electorales de las internas partidarias y financiamos los partidos. ¿Qué queremos? ¿Cajas de cartón o instituciones modernas? Vamos por esa agenda que nos falte, pero necesitamos la política de la anticipación. Con respecto a este acuerdo, lamento que no se haya seguido ese proyecto. Había un tema clave, el financiamiento. Ese proyecto hacía 2 cosas de la PASO: sostener el derecho y mejorarlo, achicar los plazos. Todo vivimos el 2019, la enorme. Esos 4 meses fueron eternos hasta llegar agosto, octubre, pero había una cosa que la sociedad dice y tiene razón. Cuando los partidos no presentan lista, es una encuesta cara y resulta que el Estado la financia igual que el partido que compite. Entonces, uno de los puntos claves de ese proyecto es que nosotros poníamos un tope
y era un premio para la competitividad. El partido que presentaba lista cobraba el 100% del fondo partidario que le asigna la ley. Y el que no compite no cobraba nada. Hoy va a cobrar. ¿Nos sobra plata en la Argentina? No. Les voy a dar un cálculo matemático, aproximado simplemente. Solamente 622 partidos provinciales, solamente en las elecciones nacionales, con un cálculo que 2 partidos provinciales no presenten listas, nos ahorramos 700 millones. Calculemos el resto, hoy se lo vamos a dar. ¿Cuál es el sentido? 700 millones que irían a triplicar programas de primera infancia en la Argentina. Ayer, en ese gran debate que tuvimos, un tema fue la pobreza de niños y adolescentes de la Argentina. No pensamos en la política de anticipación porque ese dinero va a sobrarle a los partidos y lo va a necesitar la ciudadanía. No lo miramos, claro, acuerdos subóptimos. ¿Por qué? Porque no nos anticipamos, porque descalificamos tanto la política del acuerdo y tenemos que sincerarnos. Ayer lo decía Emiliano Jacobiti, miren, en una situación de excepción, más acuerdo aún y menos excepción. 2/3 la política para liberar una crisis en todos los aspectos. No puede ser que lo vivamos como una excepción en acuerdo mínimo, que lo pudimos lograr en 3, 4 meses de fotos. No va así. Entonces, sí, es un acuerdo. Siempre es mejor que el conflicto, pero nos acostumbremos a tener acuerdos óptimos porque eso es lo que lo merecen los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputada.